Hermanos, he estado tratando de hablarles acerca de acciones que tomamos nosotros en nuestra vida personal todos los días, actitudes que tomamos frente a diferentes circunstancias que la vida nos va presentando. Muchas veces, sin darnos cuenta, de manera inconsciente quizás, seguimos teniendo actitudes que tienen que ver más con la conducta carnal, con el mundo, no precisamente con el mundo espiritual, sino con el mundo carnal. Y muchas veces como cristianos tomamos este tipo de actitudes sin darnos cuenta en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra familia y aún dentro de nuestra iglesia. Y eso llega a causar muchas veces conflictos. Dios quiere que seamos libres completamente y que no tengamos este tipo de actitudes negativas. Pero si no las conocíamos, si no sabíamos cuáles eran, pues de qué cosas nos va a librar el Señor, ¿verdad? Ese es el propósito de ir develando todo este tipo de conceptos que existen en nuestra vida y que a la luz de la palabra de Dios los tenemos que descubrir. Y no sé si en las 3 pláticas anteriores alguno dijo, caray, como que yo estoy cayendo en esa actitud. Yo mismo he tenido que pedirle perdón al Señor porque al estudiar me doy cuenta y estoy diciendo, ay caray, si este soy yo, me está retratando pero de cuerpo entero. Entonces en ese momento tengo que pedirle perdón al Señor y tratar de corregir esas actitudes. Ese es el propósito de esta serie, hermanos, tratar de corregir esas actitudes sin que nadie se moleste, sin que nadie se ofenda, porque todos cojeamos del mismo pie. De una de otra manera, todos tenemos algunas de estas actitudes de las que nos tenemos que arrepentir. Y como les dije al principio, nadie diga, ay, mira, este es para ti, papacito. Pues ahora este es para ti, mamacita. No, no se vale dar codazos ni nadie. Cada quien toma lo que le toca y punto. Amén. Gálatas 2:20. Vamos al tema número 4 para cerrar esta serie. Y vamos a hablar de actitudes propiamente de egocentrismo. De eso hemos estado hablando casi en todas las otras pláticas acerca del humanismo, del egocentrismo, pero hoy vamos a hablar específicamente de lo que es egocentrismo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Léanlo conmigo en voz alta, fuerte y clara. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vi en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El pensamiento humanista del que hemos estado hablando, hermanos, es aquel que pone al hombre, nos pone a nosotros como el centro del universo. Todo gira en torno a nosotros, todo gira en torno a mis sueños, mis anhelos, mis metas, lo que yo me merezco, lo que yo soy digno de recibir, por lo que yo he trabajado tanto. Ese es el humanismo, ¿verdad? Nos hace pensar más en nosotros mismos que en todo lo demás. Y ahí, en ese pensamiento, en esa ideología, muchas veces el cristiano pone a Dios solamente como un accesorio, la iglesia como un accesorio que solamente lo usamos cuando necesitamos algo para seguir satisfaciendo nuestros propios deseos. Oro cuando necesito de Dios. Busco al Señor cuando tengo un problema, cuando me acabo de pelear, cuando me quedé sin trabajo, cuando no tengo dinero, cuando estoy enfermo, cuando pasó esto y el otro. Es cuando entonces recurro a la iglesia, es cuando entonces busco a Dios, es cuando pido oraciones, cuando me acerco a orar, es cuando me acerco a buscar de Dios. Cuando necesito que Dios resuelva algo de mí. Ese es el egocentrismo en el que hemos caído y en el que mucha gente, muchos cristianos han caído. El mundo es lo que está predicando, ¿verdad? Centrarse solamente en nosotros mismos. El egocentrismo es una de las características predominantes, hermanos, en el mundo de hoy. Todo está centrado en satisfacerme a mí mismo, en sentirme bien conmigo mismo, en lo que pienso, en lo que hago, en lo que me gusta, en lo que no me gusta, en mis sueños, en mis victorias. Y el yo
es exaltado sobre todas las cosas. Y nuestros niños están siendo terriblemente infectados por esta ideología. Todo se trata de mí. Y de pronto el niño se convierte en el emperador que es digno de toda cosa que quiera recibir. Y los padres se convierten en esclavos para satisfacer el yo del niño, porque no se quiere quedar menos en la escuela, porque no quiere que aquel niño o aquella niña tenga algo mejor que él. Entonces los padres se convierten en esclavos para satisfacer el egocentrismo que los niños están desarrollando ya desde temprana edad. Hay una larga lista que el apóstol Pablo menciona de personas con las que le está diciendo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, acerca de las personas que se va a encontrar, que van a prevalecer en los postreros tiempos. La mayoría de estos pecados derivan precisamente de este pensamiento, del egocentrismo que prevalece en nuestros días. 2 de Timoteo 3, capítulo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores ¿de quién? De sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, es decir, inflados, amadores de los débiles, de los deleites, más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, le dice Pablo a Timoteo, evita. No te metas con ese tipo de personas. No te metas en ese tipo de pensamiento. Y mantén a la iglesia alejada de ese tipo de pensamiento. Las redes sociales ahora, hermanos, son una bendición, son una tecnología preciosa de comunicación y de acercamiento, pero también se convierten en un peligro donde están invadiendo este tipo de pensamiento. Redes sociales, filtros en las cámaras para borrar nuestros defectos, ¿verdad? Abundan. Páginas de fitness para que te pongas acá bien trabucles. Chismes de farándula, fama. Todo tiene el mismo objetivo en las redes sociales, que seamos amadores de nosotros mismos. Ese es el objetivo, ese es el objetivo. Nosotros lo podemos cambiar, por supuesto, ¿verdad? Pero el objetivo de todo esto, de una manera comercial, es que toda la gente se convierta en amadores de sí mismos. Te das cuenta de lo que está pasando en tu vida. Quieres reflejar tu vida, quieres reflejar éxito, quieres reflejar lo que a ti te gusta, lo que a ti te parece mejor para tu vida. Y quieres proyectar la mejor imagen de ti mismo. Hay mucha gente que ni siquiera quiere poner una foto porque dice, no hombre, estoy regacho, ¿cómo voy a poner una foto mía ahí en el Face, ¿verdad? Y si se la ponen, le meten 80 filtros para que ni se parecen. Luego se pierden y les ponen, no, pues ni es. Ok. Fácilmente el creyente también puede caer, hermanos, en este mismo terreno. Evidentemente que cuando nuestro amor está mal enfocado, por favor escuchen esto, cuando nuestro amor está mal enfocado, dirigido siempre hacia mí, entonces mi amor a Dios disminuye. Mientras más me amo yo, menos espacio queda para amar a Dios. ¿Se entiende esto, hermanos? Mientras más estoy preocupado por mí, por lo que me pasa, por mis sueños, mis metas, mis anhelos, mientras más voy pensando en mí y mi egocentricidad se va haciendo más grande, el espacio para Dios queda muy pequeñito. No hay espacio para el amor, para poder amar a Dios. La ley de Dios se resume, ¿se acuerdan? Jesús lo dijo, en dos grandes mandamientos: amar a Dios y ¿a quién más? Y al prójimo. Marcos 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No dice medio corazón, un pedazo de tu alma, lo que te quede de tu mente y lo que te alcance de las fuerzas. Dice todo.
en todas estas áreas, nos está pidiendo que amemos a Dios con todo. No con partes, no con pedacitos. Dice, amarás con todo, todo tu corazón, con toda tu alma, es decir, todas tus emociones, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y Jesús dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, no dice el Señor que no nos amemos a nosotros mismos. Por supuesto que nos tenemos que amar a nosotros mismos, pero nos puso una barrera, nos puso un límite, nos puso un estándar, una medida. No te ames más tú mismo de lo que amas a tu prójimo. O sea, tienes que amar a tu prójimo de la misma manera como te amas a ti mismo. ¿Amamos a nuestro prójimo, hermanos, de la misma manera que nos amamos a nosotros mismos? No, la verdad es que no. La verdad es que no nos amamos de la misma manera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo lo que tenemos para nosotros mismos y no lo estamos compartiendo todo eso con nuestro prójimo. Tenemos gente que está sufriendo, que está padeciendo alrededor de nosotros y no somos así tan dados como para desprendernos de lo que tenemos para bendecir a otros. ¿Dónde está el problema del egocentrismo? Cristo murió precisamente, hermanos, para salvarnos a nosotros de este problema, de este tipo de pensamiento. Segunda de Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan, ¿qué? Para sí. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para eso murió Cristo. Para eso murió Cristo. Para que ya no vivas pensando en ti. Para que ya no vivas pensando solamente en satisfacer tus propios deseos. Y para que no pienses que la vida gira en torno a ti. Para eso murió Cristo. Para que ya no viva yo para mí mismo, sino que empiece a vivir para Cristo, para aquel que murió por nosotros. Su llamado más básico al discipulado que hace el Señor Jesús para nosotros es elemental para enfrentar este problema. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a quién. A sí mismo, es decir, renuncia a tus deseos egoístas. Toma tu cruz y sígueme. No estamos hablando, hermanos, porque este pensamiento lo malinterpretaron algunos cristianos en los primeros siglos de la iglesia y se convirtió en el otro extremo. Unos eran demasiado avaros, vanagloriosos, infatuados, soberbios y buscaban solamente lo suyo, pero de pronto por ahí del siglo segundo, tercero, de esta enseñanza nace una corriente totalmente opuesta. Y entonces se crea la corriente de los ascetas, el ascetismo, que eran totalmente austeros. Decían, es que el Señor dijo que nos negáramos a nosotros mismos, que ya no viviéramos para nosotros. Entonces ellos decidieron vivir como lo más sencillo posible, lo más humilde posible. No se preocupaban por ellos, nada absolutamente. Tenían una sola tuniquita, unas sandaliecitas y así andaban. Y todo lo que tenían lo daban y lo daban y lo daban. Y ellos estaban ya en una vil desgracia. Tampoco está diciendo eso el Señor. De ahí salieron todas las órdenes monásticas que se conocen hasta el día de hoy, ¿verdad? La Iglesia Católica lo capitalizó eso. Y de ahí salieron todos los franciscanos, agustinos, carmelitas descalzas y todos los monasterios llenos de gente que vivía en una completa austeridad. Algunos ni siquiera quisieron gastar palabras. Hicieron voto de silencio. Y durante toda su vida monástica dentro de los monasterios, ni una palabra, calladitos. ¿Qué dije? No use palabras, no gaste palabras.
Ya no estoy pensando en eso. Señor, reprende mi mente. Estas órdenes, el ascetismo religioso, hermanos, las órdenes monásticas malinterpretaron esta enseñanza de parte de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo? Dijo: guárdalos del mal. No pidió que nos desarraigaran del mundo, pidió solamente que nos guardaran del mal. Y a lo largo del ministerio de Jesús y en la historia de la iglesia, en el libro de Hechos y en las cartas, vemos mucha gente que era muy bendecida y prosperada por Dios, por el Señor. Y el Señor no les quitó sus negocios. El Señor no les dijo que dejaran todos sus negocios y que quitaran todo su dinero y que se fueran a vivir ahí en una chocita a la playa nada más para mantenerse con vida. No. El Señor les dijo que no se arraigara en ellos solamente este pensamiento de avaricia, de pensar solamente en ellos mismos, y que aprendieran a ser desprendidos y que aprendieran a ser generosos. Lo vimos en el último estudio de Timoteo, ¿verdad? A los ricos de este siglo manda que no sean avaros, que aprendan a ser generosos, que aprendan a compartir de lo que Dios les ha dado. Dios no está pidiendo que nos vistamos con una tuniquita y unas chanclitas nada más. Lo que Dios está pidiéndonos es que nos quitemos el pensamiento de que todo gira en torno a nosotros y que nosotros somos merecedores de todo solamente por ser hijos de Dios. Este es el elemento esencial de la vida cristiana, hermanos: negarnos a nosotros mismos. El creyente debe de dejar el egocentrismo al pie de la cruz. Por eso dice: tome su cruz cada día. Abandonamos el pecado, depositamos nuestra fe solamente en Jesucristo. El problema es que el pecado no se quiere ir. ¿Cuántas veces le has dicho a tu pecado: vete? ¿Y qué dice el pecado? No, estoy re a gusto aquí contigo. Es más, ir a traer unos cuates. Y esa es la lucha del creyente. Y tenemos que luchar en contra de este tipo de pensamientos. ¿Cuántos rasgos de egocentrismo se esconden en esas grietitas, hermanos, de nuestro corazón que ya fue redimido por el Señor? Pero probablemente todavía hay por ahí unas rajaditas, unas fisuras donde se está filtrando esto. Si este pecado, hermanos, es una parte tan fundamental de nuestra naturaleza caída, porque lo primero que la serpiente le dijo a Eva, ¿qué fue? No te vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si tomas de este fruto, se te van a abrir los ojos y vas a conocer y vas a ser como Dios. Entonces le sembró a Eva y a Adán en su naturaleza pecaminosa ese deseo de ser ellos el centro del universo. Y es lo que venimos batallando hasta el día de hoy todos nosotros. No es nada más una lista, hermanos, de conductas que no tenemos que hacer. Es un pecado. El egocentrismo es un pecado que va a producir una serie de pecados más. Cada vez que yo peco, estoy diciendo: en este momento, en esta situación, se trata de mí. Cada vez que yo caigo en pecado, cada vez que me doblo ante la tentación, estoy diciendo: Señor, tú por un lado, ahora se trata de mí. Voy a satisfacer este deseo que yo tengo, sea el que sea. Cada vez que yo peco, se trata de mí. Y cuanto más peco, es que más se trata de mí, más egocentrismo hay en mí, más estoy pensando solamente en mí. Sé que debo hacer todo para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o haced una cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso lo sabemos. Yo sé que he sido creado para su gloria y no para la mía, dice Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Somos creados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para su gloria. También sabemos que si vivimos es para aquel que murió y que resucitó por nosotros. Ya lo leímos, 2 de Corintios 5:15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. Pero cuando yo soy egocéntrico,
Soy el centro de mi pequeño universo y se trata de mí. ¿Cómo se refleja, hermanos? ¿Cómo se refleja el egocentrismo? ¿Cómo sé que estoy siendo víctima de esas actitudes en mi vida? Déjenme darles algunos ejemplos que encontré en el internet, en varias páginas cristianas. El enfoque en nosotros mismos termina reflejándose en diferentes actitudes de nuestra vida diaria. Por ejemplo, en la casa, en el hogar, en el seno de la familia. En el caso de las esposas, se molestan cuando el esposo no les complace sus caprichos. Se enojan, le hacen pancho. No estoy hablando de las cosas básicas elementales de la casa, sino de caprichos que a veces se llegan a tener. Y a veces, pues sí, los esposos podemos suplir esos caprichos, a veces no. Pero hay esposas que cuando no se les cumple ese capricho, se encienden, arden, se enojan. Pero no se tratara de ti. Pero qué bueno eres para andar prometiendo en la iglesia. Pero cuando se trata de mí, nunca tienes nada. La víctima. ¿Por qué? Porque quiere la atención solamente sobre su persona. Cuando de acuerdo a su propia opinión, su esposo no es el líder espiritual que ellas creen que debería de ser. Y esto es un conflicto que pasa, hermanos, hermanas. Es que mi esposo no es el líder espiritual que debe. ¿Cómo sabes que no es? ¿En la medida de quién? En la medida de quién él no es el líder que Dios quiere para esa familia. ¿En tu medida? ¿En tu expectativa? ¿Por qué no Dios puede estar tratando con él de una manera diferente? ¿Por qué Dios no puede tener diferentes moldes, diferentes modelos de hombres que pueden ser los líderes de su casa? ¿Por qué a fuerza tenemos que ajustarnos a lo que mi esposa quiere que yo sea en la casa? Porque entonces se trata ya de ella. Se trata del egocentrismo de ella, de lo que ella quiere ver en mí, no de lo que Dios quiere ver en mí. ¿Se entiende esto, hermanos? No me espanten. Cuando la apariencia personal de las esposas se vuelve una obsesión desmedida, exceso de ropa, de zapatos, de accesorios que rara vez usa, los tienen ahí todavía hasta con etiquetas de hace 2, 3 años. ¿Por qué? Porque hay una obsesión hacia su imagen, hacia su persona. Ahí hay un problema, hermanos, de egocentrismo que tenemos que erradicar totalmente. En el caso de los esposos, ahora no estoy diciendo que estén todas fodongas y todas, o sea, arréglense, pero a veces muchas mujeres rayan en la exageración. Closets y closets que ya no cabe ni un trapo, por amor de Dios. Y le siguen mete y mete y mete. Y ahora con tanta facilidad que hay a través de los envíos que manda Amazon y FedEx y UPS, y nomás con que le pongas el dedo ya te está llegando al día siguiente. Se están llenando los closets increíblemente. Cuidado, porque podemos estar entrando en una actitud de egocentrismo. En el caso de los esposos, cuando se sienten el rey de la selva, cuando llegan a la casa y demandan atención y se enojan porque la mujer no los atiende, se siente el reyesito. Llegan a la casa y se sientan y ahí están bien cómodos. Vieja, quítame los zapatos. Oye, también trabajó 8 horas. Y también llegó a hacer tarea con los niños y a hacer la comida para que ahorita que te levantes de ahí tengas algo que cenar. Pero el hombre atrae la atención. Y el hombre en la casa se siente que es el centro del universo. Y piensa que tanto la esposa como los hijos están para servirle a él en todos sus caprichos. Hermanos, ahí hay un grave problema de egocentrismo. ¿Por qué los padres, por qué los esposos, los varones, somos tan difíciles de servir, inclusive a nuestros propios hijos?
¿Por qué somos tan difíciles? ¿Por qué es la esposa la que tiene que hacerlo? ¿Por qué se nos caen las manos si ponemos la mesa? ¿Por qué se nos caen las manos si lavamos los platos? ¿Por qué se nos cae la mesa, las manos, si le damos un vaso de agua a nuestra esposa cuando lo necesita? Cuando nosotros lo necesitamos y se lo pedimos, no lo duda. Ella se levanta, va y te lo trae. Y tú estás bien cómodo. Nadie diga amén. Pero cuando ella necesita, ay, tengo sed. Ahí hay agua, vieja. Si vas por una soda, por ahí me traes una, ¿no? En lugar de levantarnos nosotros, romper nuestra comodidad, ¿qué quieres? ¿Quieres una agüita? ¿Quieres una sodita? ¿Qué quieres? Te lo traigo. Y yo me traigo la mía por ahí. No, es más fácil pedirle a ella. Porque en el varón, esta imagen de egocentrismo, hermanos, es muy pronunciada, muy fuerte. A veces no vemos las prioridades de nuestras casas, de nuestros hogares. A veces lo más importante es el carro, la camioneta. Pueden estar los gabinetes de la cocina cayéndose. Pero eso sí, traemos rines nuevos bien perrones. De aluminio con lucecitas. Ay, papá, mira. Y se puede estar cayendo la casa. El grifo de la cocina donde la esposa todos los días está lavando, está que escurre agua por todos lados, lo tiene amarrado con 3 trapos. Pero los rines, ¿qué tal? Impecables. Egocentrismo en nosotros. Y a los hijos los vamos haciendo de la misma manera. Les inculcamos el mismo espíritu, porque ellos nos van diciendo lo que tienen o lo que hacen los amigos en la escuela, y nosotros los apoyamos para que ellos compitan para ver quién tiene más o quiénes son mejores. La chamaquita odiosa trajo, no, vamos a la tienda, vamos, porque mañana tú vas a llevar algo mejor. Y ahí estamos los padres metiendo a los hijos en una dinámica egocéntrica espantosa, que cuando crezcan los niños nos vamos a dar de topes en la pared viendo la clase de monstruos que estuvimos formando, en lugar de meterlos en la palabra de Dios. En el área de nuestro trabajo, una actitud egocéntrica se manifiesta cuando guardo silencio acerca de mi relación con Dios, para no ser objeto de burla y para poder vivir como yo quiera en ese lugar sin tener que responder a otros por lo que yo creo. No quiero que digan que soy cristiano porque me van a agarrar de botana. Mira, es que aquel otro también es cristiano y él sí, todos los días, ya a lo de lunch saca su Biblia, lee un ratito y ora y se lo agarraron de bajada al pobre. No, yo no me voy a exhibir así. Eso es egocentrismo. Eso es ponerte primero tú en primer lugar antes que exponerte a los demás. ¿Se siente feo que se burlen de ti? Sí, por supuesto que se va a sentir, pero pues no les das importancia. Yo me moví entre la lumbre, entre los representantes médicos de laboratorios médicos. Esa gente era fina. Y estaban en el hospital todos y yo llegaba, ¿verdad? Con mi maletita de mi laboratorio y todos empezaban, shh, aguas, shh, ya llegó el pastor, cállense. Y se empezaban a burlar de mí. Y empezaban, oye pastorcito, oye pastor, ¿sabías que Dios es tan grande que...? Y empezaban a decir una bola de estupideces. No es agradable que se burlen de ti, ni es agradable que se burlen de tu fe. Pero no por no enfrentar esa burla, nosotros vamos a ser egocéntricos y participar de las mismas cosas que ellos. En nuestra iglesia, me molesto porque alguien usó la silla donde yo me sentaba. Es que esta es mi silla. Y, pues, espérate, ahí hay más sillas, hombre. Siéntate en otro lado. Me quejo del sermón que se predicó porque no me gustó el estilo ese que predicó. No, como que no me late, como que no me llegó, no me convenció. ¿A ti? ¿Se trataba de que te agradara a ti? ¿O se trataba de exponer la palabra de Dios? Me ofendo porque el pastor no dijo mi nombre ni reconoció públicamente cuando reconoció a los de acá y no dijo
Gracias a Dios por Leo, que ya está aquí trabajando en el bajo. Leo, gracias por tu servicio, hermano. En mi vida personal busco placer físico. Estoy hablando con adultos. Busco placer sexual en películas inapropiadas, en pornografía, en fornicación, en adulterio, porque me interesa satisfacerme yo. Yo me quiero satisfacer. Dios creó la relación entre un matrimonio para que mutuamente pudieran complementarse y satisfacerse mutuamente. Pero cuando el hombre o la mujer son esclavos de la pornografía, lo que están buscando es satisfacerse ellos mismos. Eso es egocentrismo. Me intereso nada más yo. No me interesa mi pareja. Me intereso solamente en mí. Por eso hay pornografía, por eso hay fornicación, por eso hay adulterio. Porque estoy tratando de satisfacerme solamente yo. Leo mi Biblia solamente cuando siento necesidad. Cuando la leo, lo que estoy buscando son versículos que satisfagan mi necesidad. Necesito un versículo. Estoy enfermo. Ay, acá está. Yo soy Jehová tu sanador. Ay, Jehová, yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová. Estoy solamente buscando versículos que satisfagan mi necesidad. Porque se trata de mí. Cuando vengo a la oración o cuando estoy orando en mi casa, estoy orando por provisión material. Estoy orando por mi sanidad. Estoy orando por mi familia. Estoy orando por mí. Todo se trata de mí. Aún dentro de la vida espiritual, hermanos, estamos infiltrados de egocentrismo. ¿Cuándo pidió Pablo que oraran por él? ¿Cuándo pidió por él? Lean todas sus cartas, sus 13 cartas, y díganme dónde Pablo pide que oren por él personalmente. Cuando pide que oren por él, dice, y oren por mí, para que se me abran puertas para predicar el evangelio. Esa era la preocupación de Pablo. Pablo nunca pidió oración por él, ni siquiera cuando estaba preso. Y cuando estaba preso y pedía oración, era para que se le liberaran las cadenas y él pudiera seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Captamos, hermanos, de lo que se tratan estas respuestas, estas acciones. Hay algunas que parecen muy inocentes, pero quizás están infiltradas en nuestro corazón. Actitudes que nos están molestando ahí. Se trata de preferencias, de reconocimiento humano, comodidad personal, prosperidad económica, aceptación, placer. En mi mundo ideal, todo y todos me sirven a mí. Pero en el universo de Dios, todo se trata de Él. Se trata de Dios. La solución a esta actitud diabólica de egocentrismo se encuentra en reemplazar mi deseo de gloria y comodidad propia con un deseo de vivir para la gloria de Dios. Cada decisión, cada acción que tomo en mi vida, estoy escogiendo glorificar a alguien. ¿Estoy glorificando a Dios o me estoy glorificando a mí? No hay más opción. Cada decisión que tomamos todos los días, hermanos, en nuestra vida, todos los días, cada decisión, solamente hay dos opciones. Con esa decisión estás glorificando a Dios o te estás glorificando a ti mismo. Hagan este ejercicio durante la semana. Hagan este ejercicio. Cuando esté comiendo mis taquitos al rato, insisto, ¿verdad? Cuando esté comiendo. ¿Por qué? Porque en mi decisión dije voy a comerme esos taquitos. ¿Estoy pensando en quién? ¿En mí? Sí, por supuesto que estoy pensando en mí. Porque me encantan, me gustan, los voy a disfrutar. Pero al mismo tiempo sé que al haber comprado esos taquitos, estoy colaborando para la obra de Dios. Cada decisión que tomes, cada decisión que hagas, todo lo que se mueve en tu vida, piensa, ¿esto es solamente para mí o está bendiciendo también el reino de Dios?
está trayendo bendición al reino de Dios. El ejemplo que yo tuve de mi padre con sus negocios, las panaderías que siempre él tuvo, la panadería siempre estaba enfocada al trabajo de la iglesia que él hacía. Él no fue pastor, él solamente era un servidor, era un ujier, un diácono. Pero él, todos sus negocios, todo lo que hacía, para donde se movía, primero era la iglesia, siempre era la iglesia. Y del trabajo de la iglesia, de las necesidades de la iglesia, entonces se movía él en sus negocios. Si la iglesia había necesidad de hacer una obra en tal lugar, él movía su negocio para otro lado. Si la iglesia lo mandaba a predicar a una sierra ya en Molango, él cerraba su negocio, cancelaba ese día la venta de pan y él se iba a predicar y a bautizar hermanos a la sierra de Molango, Hidalgo. Si había necesidad de que él se trasladara de una ciudad a otra, cerró todos sus negocios, acabó sus negocios y dijo: Dios nos necesita en otro lado, y nos tomó a nosotros, su familia, y nos llevó de regreso otra vez a la ciudad de Puebla. Ese ejemplo yo tuve, y en ese ejemplo yo me he movido. Todo lo que mi vida gira en torno primero a la obra de Dios. Y esa es la idea, hermanos, que nos podemos liberar del egocentrismo. No tienes que dejar tus negocios, no tienes que dejar tu trabajo, no tienes que dejar tus carros, tu casa, tu comodidad. No lo tienes que dejar. No te tienes que deshacer de ellos. Solamente piensa: ¿cómo puedo poner todo esto en servicio para el reino de Dios? ¿Cómo puedo glorificar a Dios con todo lo que el Señor me ha bendecido? ¿Cómo lo puedo glorificar? Abraham era riquísimo. La única vez que se usa la palabra riquísimo así en superlativo en la Biblia es para referirse a Abraham. Cuando leemos la vida de Abraham, dígame dónde encontramos la jactancia de Abraham diciendo: ay, yo soy rico, yo tengo acá. Abraham siempre andaba en humildad, y a donde quiera que él iba era porque Dios lo movía a caminar. Era porque Dios lo movía de un lugar a otro, porque Dios le había dado una promesa y él estaba centrado en la promesa. Mientras Abraham estuvo centrado en la promesa, Dios se encargó de volverle el hombre más rico que jamás haya existido sobre la faz de la tierra. Ni siquiera Job se usa ese adjetivo, riquísimo. Job era rico en ganados y tenía sus camellos y sus tiendas y todo eso, pero Abraham era riquísimo. Pero Abraham no buscó esa riqueza. Abraham se enfocó en la promesa. Abraham se enfocó en lo que Dios le había dicho, que él tenía que cumplir con un objetivo: ser bendición a todas las familias de la tierra. Y mientras él se enfocaba en su objetivo, Dios se encargó de convertirlo en el hombre más rico de toda la historia. Reconociendo estas verdades, hermanos, ¿cuál es nuestra respuesta? La palabra de Dios nos da varias indicaciones para crecer en esta área. Primero, ¿cómo contrarresto el egocentrismo en mi vida? 1, medita la palabra, medita en la gloria de Dios. Medita en la gloria de Dios. Meditar significa llenar nuestra mente con pensamientos relacionados con Dios. Mientras más palabra de Dios haya en mi mente, menos espacio tengo para pensar en mí mismo. A Dios le importa mucho lo que hagamos con nuestra mente. Parte de este mandamiento que vimos hace ratito en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Una mente llena de la gloria de Dios no tendrá lugar para egoísmos personales. No está pidiendo una parte de tu mente, ni un pedacito de tu corazón, ni un rincón del alma. La gloria de Dios debe de ocupar todo mi ser interior. Punto. No hay más. Corazón, emociones, pensamientos, todo sometido a la obediencia a Cristo. Pero tengo que meditar. Meditar es leer, escudriñar, pasar tiempo con Dios, para que entonces mi mente pueda reacondicionarse nuevamente a lo que Dios quiere hacer en mí. Pablo nos dice en Romanos 12:2, hace ratito una de las hermanas que oró lo mencionó: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿Dios quiere cosas buenas para nosotros? Sí, hermanos, por supuesto que sí. Pues es nuestro Padre. Claro que quiere cosas buenas para nosotros. Pero Él no quiere que nos esforcemos y que las busquemos por nosotros mismos. Quiere que primero lo pongamos a Él en primer lugar. Que nuestra mente esté renovada. Que nuestro entendimiento esté de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces Él nos dará su buena voluntad. Este siglo, hermanos, que estamos viviendo, estos últimos tiempos, son totalmente egocéntricos. Todos los mensajes que escuchamos en el mundo tienen que ver con hinchar nuestra mente de nosotros mismos. Pero el llamado del Señor es a renovar por completo nuestro entendimiento, enfocarnos a los pensamientos del Señor. A lo largo de las epístolas de Pablo, hermanos, Pablo habla 12 veces de este tema, de renovar nuestra mente, de llenar nuestra mente, de tener la mente de Cristo. La palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones y en vuestras mentes. 12 veces. Hay 12 mensajes del apóstol Pablo en 13 epístolas. 12 está hablando acerca de renovar nuestra mente. Número 2, imita la actitud de Cristo. ¿Cuál era la actitud de Cristo? Jesús dijo en Juan 12:28, Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿A quién iba a glorificar? ¿A quién? Léanle. Observación. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo diciendo, ya lo glorifiqué y lo voy a volver a glorificar otra vez. Dios glorificando su nombre. Porque muchos piensan aquí, es que Dios dijo que iba a glorificar a Jesús. No iba a glorificar la persona de Jesús en ese momento. Jesús mismo es el que está haciendo la petición al Padre. Y Jesús le está diciendo al Padre, Padre, glorifica tu nombre, no el mío, no mi persona, no yo. Soy tu hijo. Fui engendrado por ti. Me despojé de mi divinidad. Estoy en forma de hombre y voy a ir a la cruz para morir por toda la humanidad y voy a resucitar. Pero no te estoy pidiendo que glorifiques mi nombre, estoy pidiéndote que glorifiques tu nombre. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Por supuesto que lo voy a glorificar. Ya glorifiqué mi nombre y lo voy a volver a glorificar a través de ti. A través de ti, hijo mío. A través de ti, Jesús. A través de ti, Mesías. Padre, glorifica tu nombre. Esa es la actitud de Jesús. Hermanos, todo lo que hagamos nosotros, que el nombre del Señor sea glorificado. Te estás graduando de una carrera, joven, señorita. Glorifica el nombre del Señor. Muestra con orgullo tu título, sí, pero di, la gloria es de Dios. Dios te permitió un negocio, sí, glorifica el nombre de Cristo a través de tu negocio. Dios te permitió un nuevo trabajo, glorifica el nombre de Dios a través de ese nuevo trabajo. Esa es la diferencia. El egocentrista dice, ay, gracias a Dios, mis logros, mis esfuerzos, todas mis noches de desvelo, todos mis esfuerzos, el trabajo de mis padres, el trabajo de acá y los discursos. Y hasta el último, y gracias a Dios logré mi... No, espérate. Eso es lo primero. Tus desvelos, tus esfuerzos, todo lo que hiciste. Eso es otra cosa. La gloria es para el Señor. Dale la gloria al Señor. Dale la gloria al Señor. Siempre imitemos la actitud de Cristo, no como una frase cristiana hecha.
¿verdad? Porque esta es una de las frases que ya tenemos preescritas los cristianos. Y cualquier cosa que hacemos, para la gloria de Dios, hermanos, sí. Ajá. Sí, para la gloria de Dios, sí, amén. Oye, hermano, ¿qué? Sí, para la gloria de Dios. Pero muchas veces ya además es una frasecita. Oye, qué bueno que sale. Sí, lo hice para la gloria de Dios, hermano. Aunque nadie me dijo gracias. Pero lo hice para la gloria de Dios. Dios, ya valió. Si antepusiste un sentimiento egocéntrico porque no te dieron las gracias, ya valió. Ya caminó. Cuando le das la gloria a Dios, le das la gloria a Dios y punto. Padre, glorifica tu nombre. Claro que sí, dice el Señor. Ya lo glorifiqué y lo voy a volver a glorificar. ¿Se entiende esto, hermanos? No son frases hechas, son actitudes que tenemos que hacer. Esta fue la actitud de Cristo. Pablo escribió en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando anduvo en medio de los hombres no se comportó de manera arrogante, ni estaba buscando su propio provecho, ni estaba haciendo alarde de que él era el Hijo de Dios. Al contrario, le decía a la gente: shh, no digas. Oye, señores, que no le digas a nadie quién te sanó. Vete y cállate la boca por allá. Pero la gente hablaba y la gente decía, pero no era Jesús el que estaba buscando su propia gloria. No era Jesús el que se estaba haciendo promoción. No era Jesús el que estaba tomándose selfies para ponerse en las redes sociales. Yo soy el Hijo de Dios, acá estoy. Jesús nunca hizo alarde de su divinidad. Él siempre mantuvo un perfil bajo y siempre le dio la gloria a Dios. Jesús es Dios, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un cristiano que ha caído en la actitud del egocentrismo busca primero su exaltación, busca los reflectores, busca que su nombre resalte, pero esto es totalmente contrario a la actitud de Cristo. Y hermanos, ustedes lo han visto en las redes sociales últimamente. Pastores, cantantes, predicadores, conferencistas. Si me permiten la expresión y perdón, pero da asco. ¿Cuánta gente, cómo se promocionan? No promocionan la palabra de Dios. No les importa tanto proclamar el nombre de Cristo. Es su imagen. Son unas fotos del gran predicador, del gran cantante. Y como que le dice a su gente: tómame, cuando esté así bien machín me tomas, ¿verdad? Y los agarran. Y así se va la foto al Face, y al Instagram, y al TikTok. Para todos lados está la foto ahí, ¿verdad? Tú dices: wow, qué cosa. O sea, buscando atracción, buscando... Número 3, ya voy a acabar. Transfiere tu lealtad al Rey. Transfiere tu lealtad al Rey. Medita en la gloria de Dios. Imita la actitud de Cristo. Transfiere tu lealtad al Rey. Nacemos creyéndonos reyes de nuestro propio reino. Y muchos padres se encargan de eso. ¿Cuántos le dicen a su hijo: mi rey? No digan la mano para no quemar a nadie. ¿Cómo está mi rey? Mi rey. Ay, de cariñito, ¿verdad? Mi reinita, mi princesa, mi reinita. El problema, hermanos, es que tanto se lo repetimos a los niños que se lo creen. Se lo creen. Y la fiesta la tienes que vestir como lo que ella piensa que es. Ándale. Y ahora te pide que la vistas de princesa. Y el otro te pide que lo vistas de esto y de esto. ¿Por qué? Porque tanto se lo repetimos que se lo creyeron. Y el problema no es ese, hermano. El problema es que en su mente ese niño está creciendo creyendo que él es rey, príncipe, princesa, reina,
Por tanto, como en los cuentos de hadas, se merece todo. Y el día que no se lo das, arde Troya. El día que no puedes, y hay padres, aquí no por supuesto, en galaxias lejanas, que han caído en la gran tontería, inclusive, de robar con tal de satisfacer los caprichos de sus hijos. Y eso sale en las noticias a cada rato. No somos reyes, no somos princesitos ni princesitas. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos. Y el único que merece toda la gloria es el Rey. Hay un solo Rey. En nuestro reino hay un solo Rey. Y ese Rey se llama Jesucristo. Es el único. No hay más. Así es que todo lo que hagamos, hermanos, trasládalo inmediatamente al Rey. Los ancianos de Apocalipsis, en cuanto vieron la adoración, se postraron, quitaron sus coronas y se las entregaron al Rey. Nosotros, hermanos, somos ciudadanos del reino celestial, y ese reino solo tiene un Rey, y se llama Jesucristo, y la gloria solo la merece el Rey de este reino. Colosenses 1 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, hablando de Jesús, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesucristo, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Todo le pertenece al Señor. Todo es del Señor. Todo lo que hago, todo lo que tengo, todo lo que soy es por la gloria de Dios y le pertenece a Él. Toda la gloria, todo lo que recibas, hermano, siempre de halagos, todo lo que recibas de bendición, transfiérelo al reino. No te quedes con nada. No te quedes con nada. Ay, qué buena persona eres. Ay, es que ya no hay personas como tú. Por la gloria de Dios. Porque no soy yo. Es Cristo que vive a través de mí. No soy yo la buena persona. No soy yo el que te ayudó. No soy yo el que te tendió la mano. No soy yo, porque por mí mismo yo te hubiera dado otra patada. Pero Dios obró en mí. Jesucristo me transformó. Y Jesucristo me hizo a su imagen. Por eso la gloria dásela a Dios. Alaba al Señor. Dale la gloria solamente a Él. Transfiere la gloria. No te quedes con nada. No te quedes con nada. Todo es del Señor. Por último, entrégale todos tus planes a Dios. Sométete a las reglas del reino. Vimos al principio Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Mi agenda, mis sueños, mis deseos tienen que entregarse por completo a las reglas, a las estrategias de Dios y su reino. Porque para esto el Señor nos salvó. Esto debería ser nuestra regla de vida. Ya no vivo yo. Dilo conmigo en voz alta. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. ¿Te sentiste? No, yo estoy muerto. Ofendiste al Señor que vive en mí. Ahí te las arreglas tú. A mí no me ofendiste. Yo ya me morí. Yo ya quedé como pajarito. Ahora Cristo es el que vive a través de mí. Y si yo no vivo, si yo ya no vivo, hermanos, yo ya no puedo ser lastimado. Ya no puedo ser ofendido. Ya no me puedo sentir
mal. ¿Por qué? Porque yo ya me morí. Ahora el Señor, lo que Él me permita lograr será en su nombre, siempre para engrandecer su reino. Aún el arrogante faraón, hermanos, el arrogante faraón en tiempos de Moisés, se sentía poderoso porque tenía sometido una nación como esclavos. Pero aún ese poderoso faraón estaba sometido a la voluntad de Dios. Y Dios le mandó decir por medio de Moisés en Éxodo 9:16: y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Fíjense Dios diciéndole al faraón. El faraón ni por dónde se lo imaginaba. Y le dice Dios: yo te puse a ti, faraoncito. Yo te puse porque voy a mostrar mi poder a través de ti. ¿Y para qué? Mi nombre, el nombre del Rey de Reyes, el nombre de Jehová de los ejércitos sea anunciado en toda la tierra. Dios puede usar al faraón. Dios puede usar a cualquier persona. Dios ha usado inclusive a las huestes de maldad para que su nombre sea anunciado sobre la tierra. Porque cuando esas huestes de maldad arremeten contra la iglesia, la gracia sobreabunda. Y la iglesia se levanta. Y cada vez que el enemigo ha querido destruir la iglesia, y desde el siglo I empezó a querer destruir la iglesia, y cada vez que le pegaba a la iglesia el enemigo, la iglesia se levantaba triunfante y victoriosa, porque Jesús dijo: esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y Tertuliano, uno de los primeros padres de la iglesia, dijo: la sangre de los cristianos es la semilla del evangelio. Y mientras más sangre se derramaba en el imperio romano, más crecía el evangelio. Estaban solamente en Jerusalén los primeros cristianos. 30 años después, el apóstol Pedro les tiene que escribir a los expatriados en el Ponto, en Galacia, en Macedonia, en Bitinia y más allá de Cirene. El evangelio había crecido en 30 años. En 30 años. Hermanos, ¿no creen que el evangelio puede crecer en esta ciudad en los próximos 10 años? Que el evangelio tiene que expandirse de una manera sobrenatural, no en nuestras fuerzas, no por lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Dios quiere hacer en nosotros. Logros, hermanos, éxitos, títulos universitarios, negocios, todo le pertenece a Él, porque mi vida le pertenece a Él. Y si yo como cristiano, como ciudadano del reino de Dios, aprendo este principio espiritual, quedaré vacunado contra el egocentrismo y me va a ayudar a enfocarme en el extendimiento del reino de Dios. ¿Se imaginan una iglesia en la que todos los miembros piensen primero en la gloria de Cristo y en la edificación de los santos? Rudy hablaba del amor entre nosotros. ¿Se imaginan una iglesia que antes de pensar en nosotros mismos, pensemos cómo puedo bendecir a la iglesia? ¿Cómo puedo bendecir a mi comunidad? ¿Cómo puedo bendecir a otros que están llevando la palabra de Dios? ¿Cómo podemos hacer juntos una diferencia en esta ciudad? En medio de tanta gente que está buscando lo suyo propio, ¿cómo puede ser diferente nuestra iglesia? Dios lo puede hacer, pero necesitamos nosotros vaciarnos de todas estas actitudes que vimos este mes, hermanos. Actitudes que no nos llevan a esa búsqueda del Señor. Hablamos de actitudes infantiles, ¿se acuerdan ustedes? El primer pasaje. Y hablamos de que Pablo dijo: cuando yo era niño hablaba como niño, juzgaba como niño, actuaba como niño. Pues cuando ya fui hecho hombre, dejé lo que era de niño, pero no hemos dejado lo que era de niño todavía. Todavía traemos arrastrando algunas cosas. Hablamos acerca de la codependencia. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo firmes, libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tenemos que estar libres de esas actitudes de codependencia. Tenemos que tener libertad de actitudes de inmadurez espiritual. El Señor nos habló a través de la carta a los Hebreos.
Pues debiendo ya ser maestros, muchos de vosotros tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y habéis llegado a ser tales que necesitan estarse alimentando como bebés, porque no han alcanzado la madurez que viene a través del ejercicio de los bienes espirituales. Egocentrismo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pónganse de pie, hermanos, oremos, démosle gracias a Dios. Padre, identifica, Señor, en mí primeramente, qué actitudes de estas están estorbando para que tu obra crezca. Qué actitudes de estas 4 pláticas que hemos tenido están estorbando, Señor, en mi propia vida, para que tu nombre sea glorificado. Decía el salmista: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Por qué no le pide cada uno de nosotros? Le pedimos al Señor esto esta mañana, hermanos, esta tarde. Dile, por favor, con mucha sinceridad: Señor, examíname. Examíname. Quizás al hablar de alguna de estas actitudes me sentí incómodo, me sentí molesto, porque es algo que estoy viviendo. Pero es la palabra de Dios, y ninguno de nosotros se libra de la palabra de Dios. Ni el pastor, ni los líderes, ni servidores, ni nadie se libra de la palabra de Dios. Y todos hemos sido retratados y reflejados, puestos en rayos X a lo largo de estas 4 pláticas. Yo personalmente he podido identificar muchas de estas actitudes de las que les he hablado en mi vida. Y estoy pidiendo al Señor que me ayude a quitarlas de mi vida. No las necesito, estorban. Si todos nos limpiamos de estas actitudes, hermanos, esta ciudad va a ser arrasada por el Evangelio. Si todos aprendemos a anteponer el reino de Dios primero, esta ciudad se va a estremecer con el Evangelio. Examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios, Espíritu Santo. Examina cada corazón de los que estamos aquí, por favor, Señor. Examínanos y ve si hay en nosotros camino de perversidad, y líbranos. Líbranos, Señor, líbranos. Líbranos, Señor. Si necesitas, puedes revisar otra vez las 4 pláticas. Gracias a Dios por la tecnología. Si necesitamos, hermanos, refrenarnos un poquito en las redes sociales, hagámoslo. No estamos diciendo que las dejes de usar, no estamos diciendo que renuncies a todo eso. Solamente filtremos y seamos sabios para detectar cuándo estamos cayendo en actitudes de egocentrismo en nuestra vida, cuándo nos estamos dando más importancia a nosotros que el reino de Dios. No te deshagas de tu carro, de tu casa, de tu ropa. Solamente aprende a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no te dejes influenciar por el medio ambiente. Y lo más importante, no dejemos influenciar a nuestros hijos, hermanos, en ese medio ambiente destructivo, totalmente tóxico,
en el que se están rodeando los niños en este tiempo. El Señor proteja la mente de nuestros niños. El Señor proteja la mente de nuestros niños. Y el Señor bendiga a todas estas hermanas que durante la semana tienen en sus hogares, en sus daycares, a tantos niños de nuestra comunidad. El Señor les dé sabiduría, hermanas. El Señor les dé inteligencia espiritual para ayudar a proteger a esos niños. Si Dios está mandando a esos niños a estos centros de cuidado, a estos daycares, es porque Dios tiene un propósito especial en sus vidas. No es porque eres una muy buena maestra, no es porque estudiaste mucho, no es porque te has quemado las pestañas. Es que Dios te escogió a ti, hermana. Dios te escogió para glorificar su nombre a través de algunos de esos niños. Cada vez que estén frente a esos niños, mis amadas hermanas, cada vez que estén con esos niños, piensen cómo se va a glorificar el nombre del Señor en sus vidas. Mientras les enseñan a leer, mientras les enseñan sus actividades, mientras están ahí con ellos. Los que tienen a su cargo niños más grandes, los que están en los trabajos, en las empresas, en las fábricas. ¿Para qué te puso Dios ahí? ¿Cómo quiere Dios engrandecer su nombre en ese lugar donde estás? ¿Para qué te puso el Señor ahí? ¿Para qué? ¿No te puso para hacer dinero? ¿No te puso para que tengas que gastar? Dios te puso ahí con un propósito. Dios te puso ahí porque quiere engrandecer su nombre. Pero quizás nos hemos quedado con la gloria para nosotros y no hemos aprendido a transferir la gloria al Señor. Quizás no hemos meditado lo suficiente y no hemos entendido lo que Dios quiere hacer con nosotros a través del lugar donde estamos. ¿Para qué abriste ese negocio? Es que soy muy bueno para los negocios. No, no eres bueno. Es la gracia de Dios. Es porque Dios se quiere manifestar. Es porque Dios lo quiere usar para extender su reino. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es la pregunta. No preguntes, ay Señor, ¿por qué me has dado tantas cosas? No preguntes eso. Pregúntale, Señor, ¿cómo quieres engrandecer tu nombre a través de mi vida? ¿Cómo quieres engrandecer tu nombre a través de mi trabajo? Quizá no hago mucho. Señor, ¿de qué sirvo estando ahí solamente moviendo una máquina? Señor, ¿de qué sirvo ahí manejando un carrito? Señor, ¿de qué sirvo ahí poniendo luces? José estaba en la cárcel. Aparentemente no podía hacer nada en la cárcel. Pero allí en la cárcel Dios lo usó para engrandecer su nombre. Y de esa cárcel salió para ser el segundo de Faraón y para librar del hambre y de la muerte a la nación de la cual habría de nacer el Cristo, el Hijo de Dios. Ningún trabajo es pequeño, mis amados hermanos. Ningún logro es pequeño. Siempre y cuando aprendamos a transferirlo para la gloria de Dios. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo todos los días, en mi vida, en mi trabajo, en mi casa, lo vivo a través de la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, para darme vida eterna. Y ahora por eso yo vivo para agradarle solamente a Él. Gracias, Señor, por esta serie de mensajes que nos regalaste. Gracias por tu palabra. Yo espero, Señor, que esta palabra dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno en nuestra iglesia. Gracias, Señor. Gracias.